Hola amigos de Filocultura, bienvenidos a un nuevo capítulo. Sé que este libro significa para ti un dolor de cabeza. Sé que te obligaron a leerlo en la escuela. Sé que significa gastritis, malestar general y migraña, síntomas similares a los que produce el álgebra de Baldor. Y no es para tanto. Sé que es un libro que tu profesora de español te obligó a leer, se obsesionó prácticamente e hizo que te obsesionaras con ese libro y quizá no lo leíste. Fuiste a internet y buscaste un resumen, leíste copiar y pegar y en resumidas cuentas pasaste la materia pero no sabes de qué se trata. Homero nos comienza contando un episodio, comienza la idea con un episodio que es la cólera de Aquiles. Aquiles se molesta con Agamenón porque le quita su trofeo, el trofeo de una mujer. Aquí podemos ver de entrada cómo se configura la sociedad, cómo eran las relaciones sociales esclavistas en esa época. Si tomamos en cuenta lecturas, por ejemplo, como la de Engels, sobre el origen de la familia, nos muestran que en esas sociedades eh, profundamente divididas en clases, sociedades esclavistas, ¿no? Donde claramente había un predominio directo sobre otros individuos, en este caso las mujeres. Los ejércitos invasores llegaban a cualquier ciudad y bueno, tomaban mujeres como trofeos y según el análisis de Engels podemos aquí comprender que este es el inicio o es una de las formas de esa relación amo-esclavo de la que tanto pues nos ha contado la tradición marxista. Aquí podemos en esta obra ver un ejemplo de cómo funcionaba esa sociedad esclavista en función de esto. Así se desenvuelve la historia. Agamenón decide devolver a la muchacha, pero a cambio le quita el trofeo a Aquiles. Aquiles se molesta con él, decide no luchar en lo que queda de la guerra, no le importa, reniega su fidelidad al rey Agamenón y va y se repliega en sus naves, completamente tranquilo, alejado de la guerra. Eso por un lado. Sin embargo, una de las cosas más importantes o más interesantes en esta obra es la dinámica de las personalidades de sus protagonistas. Es decir, por un lado los divinos, los dioses del Olimpo, y por el otro los protagonistas humanos, los guerreros. La idea nos muestra que somos simples fichas de ajedrez en la mano de estos dioses. Ellos son prácticamente los que se juegan, ¿no? Ellos son prácticamente los que tienen intereses bastante, bastante banales, ¿no? Simplemente son rencores muy humanos que tienen los dioses. Por ejemplo, la diosa Palas Atenea, la hija de Zeus, tiene un desprecio visceral por los troyanos y participa en la guerra apoyando a los aqueos. Apolo, inversamente, siente un desprecio por los griegos y decide, bueno, apoyar a los troyanos. Los dioses, digamos que tienen una conexión personal, cada uno con sus ciudades, cada uno con un pueblo. Hay pueblos donde hacen más ofrendas a cierto dios, entonces los dioses se sienten identificados con esto, ¿no? Son seres muy vanidosos, muy ególatras, les gusta que todo el tiempo los adoren y aquí en este libro se puede ver esa dinámica. Son seres, a pesar de que son inmortales, son muy humanos. Tienen ciertas ambiciones, tienen ciertos sentimientos que corresponderían mucho al ser humano. Aquí entraría pues en discusión eso que dicen de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero en este caso, como son tantos, creo que son los dioses los que fueron hechos a imagen del hombre, con sus mismas ambiciones, con sus mismos deseos. Uno de los dioses quizá más curiosos, pues, y el más importante, es Zeus. Un tipo que a todas luces es un promiscuo, empedernido, un mujeriego. No solo mujeriego, es un tipo con un apetito sexual bastante feroz, bastante voraz. Un tipo que devora literalmente lo que encuentra, incluso sus propias hijas. Se casó con su hermana, secuestra hombres, se convierte en cisne para seducir mujeres, en fin, hace cualquier tipo de cosas con tal de obtener ese acceso carnal. Y así son la mayoría de los dioses, ¿no? Siempre se mezclan con humanos o se mezclan entre ellos, en fin, es una cuestión bastante interesante esta personalidad de los dioses.
Y ese es uno de los aspectos que pues más podemos destacar de esta obra, la manera en cómo ellos se comportan, la manera en cómo tratan a los humanos. Se comportan como humanos, aman a los humanos, sin embargo tratan de parecerse lo menos a ellos. Saben que los humanos son seres inferiores, sin embargo se comportan incluso de una manera mucho más obsesiva que los humanos. La guerra pues claramente se convierte ya en una guerra de intereses entre los dioses. Zeus decide respaldar a los griegos por la sencilla razón de que estaba enamorado de la mamá de Aquiles, una ninfa también con propiedades divinas. Esta pues buscando redimir a su hijo solicita a Zeus que su colaboración, solicita que humille al ejército aqueo. El pacto al que se llega es que Zeus se va a encargar de que los aqueos no tengan una sola victoria hasta que Aquiles no decida volver a pelear. Otro de los aspectos que nos muestra esta obra es el contraste, o más bien los ideales de la masculinidad, los ideales sociales de masculinidad contrastados con los de nuestra época. En ese entonces y en esa trama lo que nos muestra es que los hombres, los que se hacían llamar hombres o los llamados hombres, eran héroes. Un soldado era un héroe, un tipo esbelto, fuerte, que probaba su valentía en la batalla. No era suficiente con tener un cuerpo esbelto, había que probarlo, había que tener el coraje. Los hombres eran de coraje, amaban la muerte, deseaban la muerte, la añoraban, así como Aquiles. Gracias a una profecía fue que decidió ir a la guerra. Tenía dos opciones: quedarse en su ciudad natal, viviendo una vida larga, casándose, muriendo de viejo, pero sin ningún tipo de gloria, o ir a la guerra, morir y obtener la gloria. Aquiles fue mucho más ambicioso y dijo que no le importaba morir joven a cambio de tener gloria, a cambio de pasar a las generaciones siendo recordado como el mejor guerrero de los griegos. Así que ese ideal contrasta mucho con lo que es el ideal masculino hoy día. Hoy día los hombres tienen que tener un lado femenino para ser hombres. Hoy se maquillan, hoy se planchan el cabello, hoy se ciñen la ropa. Y bueno, ese es el ideal que predomina en nuestra sociedad. Si bien es cierto que hay muchos hombres que son bellos en el ideal de la Ilíada, sin embargo no se adaptan mucho a lo que era la masculinidad en esa época. Lo que eran situaciones bastante rígidas, lo que eran los honores de la guerra. Los soldados hacían parte de la élite de la sociedad y se basaba en un código de honor bastante estricto. Tenían que probar su valor, tenían que ir a morir en la guerra, tenían que sentir amor por la guerra y ser lo más valientes posibles. Contrasta mucho con lo que es ser hombre hoy. Es muy entretenida, así que para los que no lo leyeron, para los que buscaban el resumen, los invito a que la lean. Se van a sorprender, van a encontrar escenas de sangre bastante interesantes, batallas muy interesantes, personajes también muy interesantes como Diomedes, el hijo de Tideo, un guerrero, un tipo que logra incluso igualarse con el dios Ares en una ocasión. Quizá se puede decir que después de Aquiles era el más fuerte de los griegos. Y hay personajes bastante interesantes. En esa época, como les digo, la masculinidad tenía una connotación heroica. Homero nos dice en varias ocasiones que un hombre como Diomedes podría levantar una roca que un hombre común no hubiera podido. Habría que ser experto en filología o profundizar un poco más en teoría literaria para comprender a qué significa Homero y qué tamaño de roca específicamente. Lo que uno puede entender es que efectivamente eran hombres que tenían una fuerza sobrehumana. Muchos de ellos, como Aquiles, tenían una parte divina, así que bueno, tenían cualidades que estaban fuera de lo normal. Amigos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado esta reseña. Los invito a que lo lean. A ustedes que descargaron el resumen de internet, por favor léalo. Es una lectura indispensable que sin duda todo amante de la lectura debe tener dentro de su repertorio. La invitación es a que lo lean y nos vemos en un próximo video.